Contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Sin acuerdo, tras fracaso en diálogo, motociclistas anuncian para mañana nueva jornada de manifestaciones en Bogotá. Se esperan fuertes congestiones viales. Atención, se desbordó el río Magdalena en Puerto Wilches, Santander. 300 hectáreas de palma están en riesgo y temen que el agua llegue al casco urbano. En Cali, 9 heridos tras grave accidente que involucró a 2 vehículos y una moto. Una bebé de 2 años está entre la vida y la muerte tras un accidente en Medellín. Investigan si el conductor iba en estado de embriaguez. Ayudas humanitarias para Novita, Chocó, donde están confinados por el acoso del ELN. Para coger los ahorros de las personas, échele mano, róbeselas, atraque a las personas, quítele su ahorro y salga e inviértalo en lo que se le dé la gana al gobierno. Así fue la reacción del presidente Duque a propuestas en medio de la campaña sobre cambios en los fondos de pensiones. En entrevista con RTBC Noticias y Señal de la Mañana, el mandatario habló de varios temas, motos en Bogotá y cifras de la economía, entre otros. El presidente dice que hay amenazas a la democracia y lanzó duras críticas a propuesta de acabar la explotación petrolera. Colombia, mi elección 2022. Intensa jornada de reuniones y alianzas. Negret se unió a la campaña de Gutiérrez. Su antiguo jefe, Galán, le envió un duro mensaje. Petro recibió apoyo verde en Bogotá. Fajardo estuvo en Santander. Entrevista a Colombia, mi elección. Hablamos con el candidato Rodolfo Hernández sobre posibles alianzas. Yo creo que el único candidato que es capaz de parar estos politiqueros, ladrones y atracadores soy yo. Guerra en Ucrania. Fuerte cruce en el Pleno de Naciones Unidas por el asesinato de civiles en Bucha. Crisis en Perú. Castillo dictó sorpresivo toque de queda en Lima y hay choques en las calles. Regiones sorprendentes. Hoy el encanto de Caño Cristales. Esperen oportunidades. Hay becas en cursos de comercio electrónico. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde sale la risa o por qué el humor estadounidense no nos parece tan chistoso? En Cultura les cuento todo esto. Aquí es. Les daré lo suyo. Déjame a mí. Quietos, yo arreglo esto. Le romperé el cuello y además la nariz y se apareció. Iniciamos con información de Bogotá porque no hubo acuerdos entre el distrito y representantes de motociclistas. Anuncian que mañana harán una nueva jornada de protestas. El desacuerdo se debe a la restricción de parrillero que el distrito anunció, recordemos, para los jueves, viernes y sábados de 7 de la noche a 4 de la madrugada. Ayer, en medio de las protestas, hay que decirlo, la jornada en la ciudad fue de caos. Pero ¿qué se prevé para mañana? Sergio Grandas, usted tiene la información. Hola Patricia, muy buenas noches. Pues mañana se prevé una gran concentración en inmediaciones a la biblioteca Virgilio Barco, es lo que han indicado los líderes de motociclistas y de clubes de moteros aquí en Bogotá. Han indicado adicionalmente que el distrito se niega a reducir los horarios de restricción de parrilleros los días jueves, viernes y sábados. Ellos han propuesto que pase este horario de 9 de la noche a 4 de la madrugada, no como ha propuesto el distrito, de 7 de la noche a 4 de la madrugada. Ante la negativa del distrito de discutir la reducción de los horarios, pues han indicado que mañana habrá nuevas movilizaciones. Aquí se encuentran en el sector de Centro Mayor, en la localidad de Tunjuelito, específicamente verificando cuáles serán las rutas, cuáles serán estos corredores viales que mañana se movilizarán para solicitarle al distrito pues nuevas mesas de diálogo y lograr una concertación con todos los gremios de estos sectores motociclistas y moteros en la capital del país. Pues estaremos muy pendientes de estas rutas, de estos recorridos que realizarán el día de mañana y estaremos efectivamente llevando a ustedes la información. Atención, hay alerta en Puerto Wilches, Santander, porque el río Magdalena se desbordó. Algunos diques del municipio empezaron a ceder. Vamos inmediatamente con Pablo Fuerman. Pablo, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? Cuéntenos.
Mateo, ¿qué tal? Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Pues mire, a esta hora la situación es crítica en el municipio de Puerto Wilches. Hace algunas horas un dique colapsó producto de la presión del río Magdalena, ya que hace algunas horas pues ha aumentado las lluvias en este sector del departamento. Asimismo, pues ha inundado de igual manera alrededor de 300 cultivos de aceite de palma. Hace algunos minutos la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo llegó al municipio precisamente para tomar decisiones junto con autoridades locales y departamentales. De nada sirvieron las advertencias. Miren, en este momento se está yendo el pedazo de tierra, miren cómo se cae. El río Magdalena volvió a desbordarse en el sector de Vuelta Perico en Puerto Wilches. La presión del agua derrumbó el dique. Bastante peligroso. La inundación es inminente. Más de 300 hectáreas de cultivos de palma de aceite quedaron inundados. Creo que estamos cruzados de brazos porque no podemos hacer nada. Para esto se necesitan maquinarias pesadas, porque ahí, como ven, de ahí para allá el chorro ya comenzó a fluir. Y mire, al pescuezo le llega el agua. Tenemos que ir a buscar los tejeros que los quedaron allá, no se estarán ahogados. El alcalde del municipio, líderes ambientales y comunales enviaron una carta al presidente pidiendo acelerar la construcción de un muro para evitar una tragedia. El señor gobernador ha dado la orden de trasladar maquinaria de manera inmediata para poder atender este evento. Aún no hay censo oficial de damnificados, pero las lluvias no paran. Y un grave accidente de tránsito se presentó en Cali. 2 carros y 2 motos se vieron involucrados y el saldo es de 9 heridos. Carlos Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Qué dicen las autoridades y cómo ocurrieron los hechos? Patricia y televidentes, muy buenas noches. Pues hasta este momento los funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali están tratando de establecer cuáles fueron las causas de este siniestro vial que se registró el primero de ellos en el kilómetro 18 más 200 metros. Al parecer la invasión de un carril por parte de uno de los conductores de uno de los vehículos involucrados en este accidente habría ocasionado este siniestro vial. Allí 9 personas resultaron heridas, fueron trasladadas en ambulancias hasta diferentes centros asistenciales del occidente y del sur de la ciudad. Y hay otro accidente que se presentó en la tarde de hoy en el occidente de Cali, en la avenida Circunvalar. Una ambulancia transitaba en contravía por este punto de Cali y arrolló a un motociclista. Allí también fueron atendidos por parte de los organismos de socorro, específicamente por los bomberos voluntarios de la capital del Valle del Cauca, que entregan un reporte sobre lo ocurrido. Donde estos vehículos hacen una colisión frontal, en la cual despejando y sacando por la parte frontal las personas de este accidente de tránsito. Una bebé de 2 años se debate entre la vida y la muerte. Está en cuidados intensivos con varias lesiones en su cabeza luego de que ella y su madre fueran arrolladas por un conductor en aparente estado de embriaguez. La familia pide justicia. Las víctimas del accidente fueron 2 adultos y una menor de edad que están en una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de sus lesiones. La madre de la pequeña también tuvo que ser remitida a un centro hospitalario. Los médicos dicen que pues la niña toca volverle a enseñar todo, absolutamente todo lo que es caminar, comer, y podría quedar con crisis epilépticas. Según testigos, el comportamiento del conductor del vehículo indicaba que había consumido alcohol. En ese momento le tomé el pulso a la niña, me acerqué que la niña estaba respirando, pero con el golpe no me atreví a moverla, sino que traté de reanimar a la señora, cogí la bebé, al rato llegó un muchacho de un carro, me dijo, venga, yo se la ayudo a llevar. Así quedó ese poste de energía metálico a punto de venirse abajo ante el impacto del vehículo, que algunos testigos resaltan que esto se produjo porque el vehículo venía a alta velocidad. Se inmoviliza el vehículo, se realizan las pruebas de alcoholemia pertinentes a todos los implicados. La familia de la niña interpuso una denuncia formal ante las autoridades a la espera de que en el mes de agosto se lleve a cabo la primera audiencia del caso. La población rural de Novita, en el Chocó, comenzó a recibir ayudas humanitarias después de medio mes de confinamiento debido a las amenazas por parte de la guerrilla del ELN. Francisco Palacios, periodista de la Radio Nacional, nos amplía la información. Compañeros, muy buenas noches. En total serán 1.240 hogares de 25 comunidades que permanecieron confinadas en estos 8 corregimientos afectados por las amenazas del ELN sobre el río Tamaná. Ya sé que tiende
a normalizarse el transporte fluvial y terrestre de este municipio en estos 8 corregimientos que estaban confinados. Hemos entregado a la fecha 900 kits. Aspiramos ya al miércoles a haber cubierto 100% esos otros 2 corregimientos que nos restan. Según la alcaldía municipal de Novita, estos 1.240 hogares representan a 1.986 familias para un total de 5.600 personas que permanecieron durante los últimos 18 días en condición de confinamiento precisamente por los enfrentamientos entre el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Desde el municipio de Quibdó, Francisco Rafael Palacios, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. El presidente Iván Duque habló en entrevista con Señal de la Mañana y RTVC Noticias. Vamos a ver a lo largo de nuestra emisión momentos de esa charla porque dejó varias noticias. Primero veamos lo que dijo de las propuestas de campaña en torno a pensiones. Dijo que ese modelo ya fracasó en otros países y lo calificó de robo. Eso es lo que en algunos países se llamó el corralito. Entonces era coger los ahorros de las personas, échele mano, róbeselas, atraque a las personas, quítele su ahorro y salga e inviértalo en lo que se le dé la gana al gobierno. Sobre este tema, el presidente también explicó que para él el sistema de fondos de pensiones, bien sea Colpensiones o el sistema de ahorro individual, debe buscar la rentabilidad. Que la platica que nosotros ponemos en esos fondos la inviertan para que produzca resultados y sobre esos resultados me garanticen a mí un mejor ingreso para cuando yo llegue al momento de jubilación. Y la declaración del presidente Duque sobre pensiones en RTVC generó reacción por parte de los candidatos presidenciales. El candidato Gustavo Petro defendió su propuesta pensional. Significa ni más ni menos que los fondos privados de pensiones se sostienen es con la rentabilidad que le entrega el Estado. Y siendo así, la pregunta es, ¿y entonces por qué no usamos esos mismos dineros para garantizar la pensión actual de 1,5 millones de pensionados? Federico Gutiérrez fue en contra de la propuesta de Petro. Porque si gana el otro, lo que va a hacer es que les va a expropiar y les va a robar sus ahorros. Eso no tiene otro nombre. Los ahorros de los colombianos en los fondos de pensión no son dineros del Estado, son ahorros privados. Enrique Gómez vio acertada la declaración de Duque frente a la inversión de fondos de pensión. Es benéfica en la medida en que las condiciones negociadas sean condiciones de mercado y generen rendimientos satisfactorios. A través de sus redes sociales, el candidato Sergio Fajardo arremetió no solo contra el presidente Duque, sino también contra el candidato Gustavo Petro. Duque haciéndole campaña a Petro. La respuesta a una mala idea no puede ser otra mala idea. Las pensiones de los colombianos no deben responder a los intereses del gobernante de turno, sino únicamente a criterios técnicos. Y pueblos indígenas del Cesar, de Magdalena y La Guajira recibieron la visita de parlamentarios europeos. Piden reparar con urgencia el impacto negativo de la minería de carbón. Panorama Nacional en RTVC Noticias. Esas conclusiones se dieron al norte de Valledupar, en el corregimiento de Río Seco, en medio de un recorrido denominado Visita por la Vida, del que hicieron parte parlamentarios europeos y autoridades indígenas de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y también de La Guajira. Hablaron del impacto negativo que la minería a cielo abierto de carbón ha hecho en estas comunidades circundantes, no solamente al pie de la montaña, sino también habitantes de pueblos ribereños. De acuerdo con información preliminar, un grupo de 10 hombres fuertemente armados, aparentemente disidencias de las FARC, en las últimas horas salieron a la vía panamericana y se hurtaron 2 camionetas en el sector del Pital, jurisdicción del municipio de Caldono, en límites con Santander de Quilichao. En el Huila, productores de plátano denunciaron el ingreso de esa fruta procedente de Ecuador. El plátano está entrando con precios más bajos, tal vez de contrabando y sin controles sanitarios. Los cultivadores revelaron que los compradores de grandes mercados, como los de Bogotá, hoy prefieren el producto que ingresa a Colombia sin ningún tipo de regulación y lo venden como si fuera nacional. Las autoridades revelaron que existe un plan criminal para atentar contra la fiscal Angélica María Monsalve. La entidad asignó a la funcionaria un esquema de protección de manera inmediata. La Dijín dijo que después de un operativo contra el narcotráfico recibió esa información de una fuente humana. Entre los casos de la fiscal hay investigaciones contra el Clan del Golfo y un caso por interés indebido en la celebración de contratos en el que están vinculados integrantes de la familia Ríos Velilla. En este momento se están tomando todas las medidas preventivas y de
buscar proteger la vida y la integridad de la funcionaria a través de los esquemas de seguridad de la Fiscalía General de la Nación. Y a esta hora y de forma privada se adelanta la audiencia que definirá si el ciudadano ruso, que estaría vinculado con la financiación del vandalismo, es enviado a la cárcel. RTVC Noticias conoció detalles de las pruebas en su contra. Los argumentos de la Fiscalía en el caso del ciudadano ruso Sergei Bagin están basados en el trabajo de investigadores que durante 14 meses lograron recolectar interceptaciones sobre el reclutamiento de ciudadanos para que prestaran sus cuentas, a través de las cuales movían dineros desde el exterior. Mira, hablé con el jefe, me dijo que necesitamos otra persona, este es primero. Ok, o sea, otro perfil. Sí, otro perfil. Entonces nosotros tenemos que hablar por los pagos. Los audios en poder del ente investigador dejan ver que la organización tenía coordinados los movimientos y la forma de convencer a las personas. Nosotros lo que hacemos es alquilar la tarjeta y usarla por 2 meses. Y ya el cliente, el usuario, no tiene acceso a su tarjeta por 2 meses porque nosotros hacemos movimientos bancarios. Aquí, la que sería la voz del ciudadano ruso explica cómo se repartía el dinero. Cada persona tiene que sacar 400 euros. Solo esta persona que está prestando 400 euros. Después, siguiente comisión para usted, siguiente comisión para ti, 100 comisión para Joana y 100 comisión para mí. En la audiencia privada se conoció que un militar ruso habría intentado sobornar a un coronel colombiano a cambio de información confidencial que hubiera puesto en riesgo la seguridad nacional. En la entrevista con RTVC, el presidente Duque habló del caso del ciudadano ruso Sergei Bagin. Explicó la modalidad del delito. Estas personas llegaban a los barrios, buscaban personas en situación de cierta vulnerabilidad económica, pero que tuvieran una cuenta, y entonces le alquilaban la cuenta, movían recursos hacia esas cuentas, retiraban la plata y además les pagaban a estas personas por el arriendo de esas cuentas. Y otra noticia del momento a la que reaccionó el presidente Duque fue la operación en Putumayo, en la que, según habitantes de la región, murieron civiles. Se refirió a las labores previas de inteligencia. Sobre esto es muy importante siempre los hechos. Primero, hay unas labores de inteligencia que se adelantaron. Estaban identificados los cabecillas, de hecho, que esos cabecillas cayeron. Se hizo por parte de la Fiscalía lo que se conoce como los actos urgentes. Llegamos a Colombia, mi elección 2022, e iniciamos con un sorpresivo respaldo, el de un ex defensor del pueblo que se unió a la campaña de Gutiérrez. Vean en este informe por qué tanto revuelo. Carlos Negret, ex defensor del pueblo y quien aspiró al Congreso por el Nuevo Liberalismo, será el coordinador de derechos humanos de la campaña de Federico Gutiérrez. Seguir recorriendo el país, que es lo que a él y a mí nos gusta. Seguir yendo a esa Colombia profunda. El Nuevo Liberalismo recibió la noticia como golpe bajo que rechazó por no apoyar a Fajardo, el candidato que apenas ayer anunciaron respaldar. El Nuevo Liberalismo y todo aquel que sea militante, directivo o haya participado como candidato tiene el deber de contribuir a llevar a Sergio Fajardo a la presidencia. El Nuevo Liberalismo no renació para ser un partido faltón que incumpla la palabra y los acuerdos. Negret dijo que fue una decisión personal y política que le informó al partido hace una semana. En esta campaña me siento más cómodo, me siento que conozco de tiempo atrás a Federico. El Nuevo Liberalismo dijo que el partido evaluará la conducta de Negret y se pronunciará según los estatutos y el acuerdo de coalición suscrito. Momentos, y mi primer momento de hoy es precisamente en la campaña de Federico Gutiérrez. Vean estas imágenes. Concurrido almuerzo con 12 senadores del Partido Liberal. Hablamos con algunos de los asistentes y nos contaron sobre los temas. Hablaron de renta básica, ayuda a los universitarios y cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana. Al parecer, mañana habrá un nuevo encuentro, pero ahora con el jefe de ese partido, César Gaviria, y otros con los liberales representantes a la Cámara.
Y el candidato presidencial Gustavo Petro anunció hoy nuevas alianzas que entran a apoyar su candidatura. El candidato habló de un tema álgido, su renuncia al Senado. Atención a las razones que da. El candidato del pacto histórico Gustavo Petro anunció que no renuncia al Senado y se refirió a la Fiscalía. Ese no es un problema todavía vigente porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía. No me da garantías. Más temprano confirmó el apoyo de al menos 20 integrantes de la Alianza Verde. Ya hacen parte también, lo han decidido así, en todos los territorios de Colombia, de entrar a esta convergencia para construir colectivamente paz y vida. Anunció que una parte de la bancada de paz del Congreso apoyará su aspiración presidencial. Al final de la tarde, finalizó su agenda hoy en Neiva, donde inició su nueva estrategia denominada Petro te escucha. Por su parte, el candidato presidencial Sergio Fajardo estuvo en Santander, donde lo acompañó Horacio José Serpa. Allí habló con pescadores y también con comerciantes. El candidato inició su jornada en Barrancabermeja, donde en chalupa navegó por el río Magdalena y habló de varios temas, entre ellos el piloto de fracking autorizado por la ANLA en Puerto Wilches, Santander. Nosotros estamos en desacuerdo. Ahora tenemos que ver qué es lo que se recibe, qué es lo que nos entregan, pero nosotros no creemos en el fracking. El candidato además habló de paz. Colombia tiene que avanzar en la construcción de la paz. Nos podemos traer más ejército, podemos decir que vienen más tropas, todo eso que se necesita, todo eso se necesita, pero le tenemos que apostar a la construcción de la paz. Durante la tarde, Fajardo realizó actividades de volanteo en Bucaramanga y tuvo un encuentro con voluntarios. Y más momentos de hoy, ahora con Rodolfo Hernández. Aunque el candidato poco da entrevistas, habló con RTVC. El tema, posibles alianzas. En conversación con RTVC Noticias, el candidato Rodolfo Hernández se refirió a las posibles alianzas políticas de su campaña en un futuro. ¿Cómo voy a cambiar 2 millones de colombianos que me firmaron para que fuera independiente? Eso era lo que querían, que yo los representara a ellos como independientes en la presidencia de la República. Dice que alianza es igual a corrupción. Yo creo que el único candidato que es capaz de parar estos politiqueros, ladrones y atracadores soy yo. El resto tienen compromisos precisamente por las alianzas que están haciendo. Dice además que ante un panorama negativo en primera vuelta tampoco se uniría a ninguna campaña. Simplemente yo daría una recomendación de buena fe para que tomen la decisión libres e independientes mis seguidores, que son más de 4 millones. El ingeniero rechazó la propuesta pensional del candidato Petro y dice que hay otras maneras de reformar el sistema sin tocar el ahorro de los colombianos. Y les tengo otro momento, el del candidato a la presidencia John Milton Rodríguez, quien firmó un manifiesto de compromiso de trabajo por la niñez de Colombia. Un gran esfuerzo hecho por todas las organizaciones que se unen alrededor de niñez ya demandan nuestro compromiso como candidatos a participar este próximo 29 de abril en este gran diálogo nacional con nuestros niños. Y la Registraduría Nacional radicó ante la Fiscalía y la Procuraduría el informe técnico sobre posibles irregularidades por parte de jurados de votación en las pasadas elecciones. Según la organización electoral, son evidentes inconsistencias en 22.255 formularios E14 que afectan la transmisión de resultados en el preconteo. El Congreso adelantará entonces en los próximos días un debate de control político en el que citarán al registrador Alexander Vega. La misión de observación electoral le solicitó a la registraduría brindar explicaciones claras con respecto a las inconsistencias que se presentaron en el proceso de preconteo de los votos el pasado 13 de marzo. Se evidenció un patrón de inconsistencias en la transmisión de la información que afectaron los resultados del preconteo del Congreso de la República, tanto de Senado como de Cámara de Representantes. Y para terminar la sección de hoy, tenemos más frases del presidente Duque en la entrevista con RTVC Noticias y Señal de la Mañana. Esta mañana el mandatario hizo recomendaciones para las próximas citas electorales.
De cara a las próximas elecciones presidenciales, el jefe del Estado dio una serie de recomendaciones a las autoridades electorales para evitar lo ocurrido luego de la jornada que escogió al Congreso. Hacer muy bien la auditoría del software de selección de jurados. Hay que revisar cuáles fueron los errores que se pudieron presentar en quienes transmiten ese preconteo. Garantizar que los formularios C14 se vayan ubicando en tiempo real, sobre todo de cara a la elección presidencial, que tengamos un escrutinio que también sea rápido y certero. Duque, en diálogo con Señal de la Mañana, dijo que es importante que la organización electoral adopte las medidas que se tomaron en la mesa de garantías para tener transparencia en los próximos comicios. Lo que se tiene que hacer en este momento por parte de todos los partidos y todas las candidaturas es lograr que a través de esta mesa de garantías electorales tengamos todos estos puntos resueltos, de manera que tengamos una confianza absoluta, una auditoría, unos testigos que le den esas certezas. El mandatario llamó la atención de tener cuidado con quienes quieren generar incertidumbre, porque según él, lo que buscan es tratar de desconocer la democracia cuando ésta no les favorece. Y el presidente Duque habló de democracia. Para el mandatario está en riesgo, no solo en Colombia, sino en el mundo. Yo creo que la democracia está amenazada, Arturo, en el mundo. Es que esto no es en Colombia, es que fíjese lo que está pasando en el mundo. Los niveles de polarización política, los niveles de posverdad. Y hay personas que irresponsablemente salen y repiten mentiras y dejan que esas mentiras se queden perdidas en las redes para cambiar percepciones y después de pronto, así de la nada, dicen, no, venga, yo retiro el trino. Atención, el DANE revela a esta hora la cifra del costo de vida. ¿Qué dicen los datos, Sebastián Amaya? Mateo, televidentes, muy buenas noches. Precisamente el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, entregó este dato de inflación de marzo y lo más importante, lo más relevante en esta información es que la inflación, el costo de vida de los colombianos durante los últimos 12 meses, es decir, el acumulado de marzo de 2021 a marzo del 2022, suma 8,53%. Esto es casi 7 veces mayor al costo de vida que teníamos los colombianos entre ese periodo de marzo de 2020 a marzo de 2021. ¿Y qué es lo que más está afectando el bolsillo de los colombianos? Siguen siendo los precios de los alimentos, especialmente el arroz, las frutas, la leche y los huevos. Esto es lo que más ha subido en marzo y en los últimos 12 meses. Otros de los productos que más han afectado el bolsillo de los colombianos son los productos de detergentes para lavar la ropa, también el jabón para lavar la loza. Esto por el aumento de los insumos que han tenido que hacer y que tener que pagar los productores de todas estas mercancías. El dato importante también es que solamente la inflación de marzo de este año es de 1%, es decir, casi el doble de lo que se había registrado en marzo de 2021. En cifras concretas, entonces, los alimentos, también el popular corrientazo como lo conocemos, y los productos de aseo son los que más están afectando el bolsillo de los colombianos. Más adelante, en nuestra emisión de mediodía de mañana, tendremos más detalles y más información y explicaciones sobre este importante tema para todos los colombianos. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Juan Sebastián. Y es que esta mañana, en diálogo con Señal de la Mañana y RTVC Noticias, el presidente Iván Duque dijo que espera un descenso de la cifra de inflación después de mayo. Vamos a tener una presión inflacionaria en el mes de febrero, marzo, tal vez abril, pero yo empiezo a advertir que de pronto a partir de mayo eso se empieza a decantar. Hablamos del anuncio de los motociclistas que protestarán mañana nuevamente en Bogotá. Están en desacuerdo con los horarios de la restricción de parrillero en moto y no aceptan las excepciones anunciadas por Claudia López. La alcaldesa Claudia López no se echó para atrás en su decisión de restringir el parrillero en moto los días jueves, viernes y sábado desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. Asegura que así se combate la delincuencia y el terrorismo en Bogotá. 1 de cada 4 homicidios en esos 3 días, jueves, viernes y sábado, lo cometen sicarios. Los sicarios no matan gente en patineta ni en bicicleta.
matan gente desde motocicletas. Los motociclistas aseguran que por uno no pueden pagar todos. Fácilmente un delincuente se va a poner un chaleco de mensajero, de emergencias, de seguridad y va a evadir los controles policíacos sin ningún problema. El general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que el delito con parrillero en moto aumentó este año. Se observa que desde el año anterior a la fecha tenemos el 7% de incremento en la utilización de motocicletas para cometer diferentes delitos. El primer día de vigencia de esta norma será el Jueves Santo de la próxima semana. En el diálogo con RTVC Noticias, el presidente Duque también habló de las protestas de motociclistas en Bogotá. Pidió focalizar la medida por localidades. Yo creo que esta no puede ser una medida permanente, absoluta. Muchas veces hay una decisión que se toma que tiene un primer horizonte de tiempo y después se puede ir focalizando o por localidades o por horas. Sobre todo, las horas más riesgosas son después de las 12 de la noche, entre las 12 de la noche y la madrugada. ¿Y cuál es la situación de los motociclistas en otras ciudades del país? Nos informan los periodistas de RTVC Noticias. En Antioquia, 2 municipios del Valle de Aburrá, como Bello e Itagüí, implementan la medida restrictiva del parrillero hombre por motivos de seguridad. Por ahora, las autoridades en la capital antioqueña no contemplan la implementación de esta restricción. Para contrarrestar el mototaxismo, las autoridades en Barranquilla tienen prohibida la circulación de todo tipo de motocicletas en el horario de 11 de la noche a 5 de la mañana. En las localidades Norte, Centro Histórico y Reumar está prohibida la circulación de motociclistas que lleven parrillero. En Cali desde hace más de 10 años existe la prohibición de parrillero hombre. También el desplazamiento de motocicletas durante los jueves, viernes, sábados y domingos desde las 9 de la noche hasta 5 de la madrugada. También existe una restricción de parrillero menor de 10 años en estos vehículos. De acuerdo con el reporte de las autoridades, esto ha contribuido para mermar los índices de inseguridad que se han registrado en las últimas décadas en la capital vallecaucana. Según el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, van 10 muertos y más de 5.000 damnificados en esta temporada de lluvias en el país. Ronda con nuestros periodistas por las regiones. Cerca de 70 familias han resultado damnificadas en varios municipios durante la temporada de lluvias. Por esta situación, las autoridades de gestión del riesgo decretaron durante 6 meses la calamidad pública en todo el departamento. Buscan prevenir nuevas emergencias, garantizar la atención de las personas afectadas y realizar el alistamiento de maquinaria para la recuperación en vías en sectores donde se registran deslizamientos. En Antioquia ya van 88 emergencias como consecuencia de las fuertes lluvias y 32 municipios con calamidad pública vigente. En Amagá, suroeste antioqueño, según censo, se registran 450 familias damnificadas y 3.100 afectadas, así como 7 viviendas colapsadas y 37 deterioradas. La vía Ibagué-Cajamarca tiene paso a un carril en 3 sectores que continuaron afectados por derrumbes en las últimas horas. Las autoridades adoptaron un plan especial para garantizar la movilidad en la línea. La Policía de Carreteras recomienda transitar con precaución, ya que persisten las lluvias y no se descartan nuevas emergencias. Hablamos ahora de lo que ocurre en el mundo. Las calles de Lima, en Perú, amanecieron semivacías y militarizadas por el toque de queda impuesto por Pedro Castillo para contener las protestas de los transportistas. La estricta e inesperada medida, que fue levantada anticipadamente al final de la tarde, fue blanco de críticas. Centenares de manifestantes enfurecidos por el toque de queda impuesto por Pedro Castillo salieron a las calles de Lima para desafiar la medida y se enfrentaron con la policía cerca a la Plaza San Martín. Todos gritaban al unísono. Los limeños fueron sorprendidos con la medida que entró en vigor a las 2 de la mañana, pues los disturbios del lunes habían estado focalizados en zonas provinciales y no propiamente en la capital. El decreto ha sido inadecuado, ¿no? De un momento a otro, porque mucha gente acá madrugan para trabajar, entonces al descansar temprano desconocen el decreto
Los principales diarios del país fueron bastante críticos con sus titulares, que apuntaron a la incapacidad del gobierno de controlar las manifestaciones, los saqueos y los actos vandálicos. El motivo del paro, el primero que enfrenta al gobierno de Castillo, que lleva 8 meses en el poder, se debe a las alzas de los precios de los combustibles y los alimentos. Estamos viviendo tiempos difíciles, todo Perú. La economía está muy mal. Tras reunirse con el Congreso en la tarde, Castillo tomó la decisión de dejar sin efecto el toque de queda para hacer un llamado a la tranquilidad del pueblo peruano. La desaprobación de su gestión alcanza el 66% según sondeos recientes. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tuvo una extensa jornada en la que fue evaluada la ofensiva rusa contra Ucrania. La masacre en Bucha fue el eje del debate que confrontó a los representantes de los dos países. El Pleno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York se concentró en el más reciente capítulo de la guerra de 41 días en Ucrania, el hallazgo de cuerpos de civiles en las calles de Bucha, en la periferia de Kiev. El mundo puede ver lo que hicieron los militares rusos en Bucha, mientras mantenían la ciudad bajo su ocupación, pero aún falta que el mundo vea lo que han hecho en otras ciudades. La geografía es diferente, pero la crueldad es la misma. Los crímenes son los mismos y la rendición de cuentas debe ser inevitable. Es la primera vez que en un Consejo de Seguridad el jefe de un estado devastado por una guerra se comunica a través de videoconferencia. Ante los señalamientos de lo que ocurre en terreno, Rusia hizo eco de la postura de su gobierno. Me gustaría aprovechar la presencia virtual aquí del presidente de Ucrania y dirigirme a él directamente. Ponemos en su conciencia las acusaciones infundadas contra el ejército ruso, que no han sido confirmadas por ningún testigo presencial. En la apertura del encuentro, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseveró que Rusia viola la Carta de las Naciones Unidas y que a medida que da certeros golpes en Ucrania, con ello y sus efectos económicos, afecta a 74 países en desarrollo y a 1.200 millones de personas en el mundo. Y cerca de 200 diplomáticos rusos fueron expulsados de Europa en las últimas 48 horas. Francia, Alemania, Italia y España son solo algunos de los países que tomaron esta medida. Entre tanto, la Comisión Europea le propuso a los 27 países del bloque que endurezcan las sanciones contra Moscú. Estas incluirían dejar de comprar carbón ruso y también cerrarle los puertos europeos a los barcos rusos. Atención, el fiscal general le respondió a Gustavo Petro, quien dijo que no renuncia al Senado y cuestionó a la Fiscalía. Francisco Barbosa le pide respeto. Señalando que es lamentable que el señor Gustavo Petro pretenda ser presidente de la República cabalgando sobre las instituciones judiciales del país. La Fiscalía General de la Nación, sus funcionarios, la institucionalidad judicial colombiana, la rama judicial del poder público se respeta y hace parte del Estado de Derecho en Colombia. Vamos con más noticias porque hay alerta de seguridad en Puerto Wilches, Santander. 10 personas han sido asesinadas en 3 meses. Al parecer, grupos armados ilegales estarían vinculados con estas muertes. Este municipio ribereño en el Magdalena Medio santandereano ha sido escenario de múltiples homicidios. 10 personas han sido asesinadas en el primer trimestre del año. Invitamos a toda la comunidad para que se vincule, aportando información importante para dar con el paradero de delincuentes reconocidos que pudieran estar afectando la seguridad y convivencia ciudadana. Durante el fin de semana, 3 personas fueron asesinadas. Un cuerpo fue encontrado flotando en el río Magdalena con símbolos en su piel. Establecer un comando situacional, una articulación entre todas las fuerzas para lograr restablecer el orden público en el municipio de Puerto Wilches ante los últimos acontecimientos. Realizando registro de identificación de personas que se movilizan en motocicleta y llegando a todos los barrios generando esa percepción de seguridad que requiere la comunidad. Al parecer, estos hechos estarían relacionados con microtráfico. Muy buenas noches.
noches, bienvenidos a la información deportiva. Comenzamos con muy buenas noticias para los nuestros por el mundo, porque Luis Díaz hoy fue la figura del partido por la Champions League entre el Liverpool y el Benfica. Fue victoria 3-1. ¿Pero qué hizo el colombiano en el partido? ¿Por qué fue figura? Porque hizo gol y además asistencia, y por eso fue elegido como el mejor. Este es el informe de los goles que incluyen además la palabra del protagonista. Sí, sin duda. Era el momento que estaba esperando. Era el momento que estaba esperando de volver acá y hacer un buen partido. Creo que lo más importante era ayudar al equipo. Se hizo un gran partido, creo que salimos a ganarlo y el equipo estaba para grandes cosas y lo importante fue que nos llevamos el resultado. Es una frustración no poder ir a Qatar, pero como su entrenador lo dice, Luis Díaz es un jugador de clase mundial. Con ciclismo, porque se disputó la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco y allí el francés Julian Alaphilippe se quedó con esta jornada. El mejor colombiano es Daniel Martínez, que está ubicado en la posición número 11, y Sergio Higuita ascendió 3 casillas. Pero todos los detalles desde España nos los tiene Georgina Ruiz Sandoval. Goga, muy buenas noches, adelante con toda la información como siempre. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas noches. Los hombres de clasificación general no tuvieron injerencia en el resultado de la etapa número 2, pero sí que tuvieron que cuidarse de los cortes al tratar de atrapar una fuga que casi se les va de las manos. La jornada más larga del recorrido en Itzulia permitió que una fuga de 4 corredores tuviera el camino abierto, sin grandes diferencias de tiempo, pero sí con el permiso de Lotte, que decidió esperar hasta el mismo cierre para echarle la mano encima. Ivonne Ruiz del Kern Pharma, en la fuga, se hizo de la camiseta de la montaña en la escapada y dramáticamente fue neutralizado a 500 metros de la meta. El Quickstep Alpha Vinyl realizó un acercamiento de libro de texto donde Remco Evenepoel sacrificó sus opciones de liderato para dejarle el remate y la bonificación a Julian Alaphilippe, quien necesitaba una victoria para recomponer su temporada. Sergio Higuita llegó con el lote mayor tras cumplir con la tarea de acompañar al mejor hombre del equipo, Alexander Blasov. Sí, fue una etapa buena, al final se apretó un poco y una llegada al sprint. Al final fue rápido, pero bueno, creo que todo el mundo hizo hoy un desgaste, creo que parejo, entonces estuvo bien. La etapa número 3 ya muestra la cara del País Vasco, con subidas cortas y explosivas con esas rampas de doble dígito, en un circuito bastante exigente en los últimos 90 kilómetros, aunque la llegada es hacia abajo en la ciudad de Amurrio. Esta etapa la podrán seguir a partir de las 8:30 de la mañana en vivo en Señal Colombia. Desde Vitoria-Gasteiz, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7. Regresamos contigo, Vanessa. Goga, pues muchísimas gracias. Mañana estaremos atentos a la carrera y también a todos los detalles en nuestra emisión central. Como siempre, un abrazo, feliz noche. Nosotros más adelante seguimos con más información deportiva aquí en RTVC Noticias. El precio del dólar subió 16 pesos con 84 centavos y llegó a 3.723 pesos con 79 centavos. El precio interno de la carga de café aumentó 25.000 pesos y quedó en 2.032.000 pesos. Además, la producción del grano cayó 13% en marzo y fue de 914.000 sacos. Colombia produjo 1.078 millones de pies cúbicos de gas por día en marzo, lo que significó una baja anual de 6%. La producción de petróleo fue de 739.542 barriles diarios y cayó 1%. 305.000 empresarios de Bogotá renovaron su matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio en el primer trimestre de 2022. Hace minutos le contamos a todos ustedes acerca de la cifra de inflación. Según el DANE es de 8,53% en el año. La estrategia del gobierno para enfrentar la inflación de alimentos ha sido el desmonte de aranceles para insumos agropecuarios. La reducción de los costos de la producción es el objetivo de la medida decretada por el gobierno nacional. 39 nuevos insumos se suman a la lista de los 165 productos ya exentos. Esto ayuda a que la inflación comience con una tendencia de estabilización y que en el próximo semestre se vea una tendencia a la baja.
Los 204 insumos a los que no será cobrado el arancel necesarios para la producción agropecuaria son semillas, abonos, fertilizantes, medicina animal, cereales y harinas. Seguimos trabajando para aumentar las áreas de siembra, la oferta de alimentos y disminuir los costos de producción. Otra de las medidas fue con las líneas especiales de crédito con subsidio a la tasa de interés y al seguro agropecuario. 2 capturas en Guaviare por la muerte de un líder social y el traslado del ex senador Pulgar a la Picota de Bogotá hacen parte del siguiente resumen informativo en un minuto. En Guaviare capturaron 2 personas señaladas de ser las responsables del asesinato de José Pascual Quevedo, presidente de Coagro Guaviare, en Puerto Concordia Meta. Según Indepaz, en lo corrido del año, 50 líderes sociales han muerto. Fue trasladado el ex senador Eduardo Pulgar a la cárcel La Picota de Bogotá, luego de estar en la cárcel de Malambo desde 2021. Esta acción hace parte de las medidas del Ministerio de Justicia tras la fuga de alias Matamba el pasado 18 de marzo. Mario Palacios, exmilitar colombiano inculpado en Estados Unidos por su supuesta participación en el asesinato del presidente de Haití, no aceptó los delitos que le imputaron. Palacios es acusado de participar en un complot para secuestrar o asesinar a Mois el pasado 7 de julio. En el corregimiento El Tigre, en Yondó, fueron capturados 3 integrantes del ELN que habrían atentado contra el gremio minero energético. En su poder les encontraron 5 artefactos explosivos improvisados. En norte de Santander, las autoridades ubicaron y destruyeron 2 laboratorios de droga que pertenecerían al ELN y donde producían más de 2 toneladas de cocaína al mes. La Corte Constitucional declaró que existe una masiva violación de derechos a los privados de la libertad en las URIs y en las estaciones de policía, por lo que ordenó dejar de utilizar estas instalaciones para albergar internos en un plazo máximo de 6 años. Amotinamientos en centros transitorios como el ocurrido en Barranquilla durante el fin de semana o lo sucedido en la estación de policía de la localidad de Santa Fe en Bogotá el 16 de febrero de este año dan cuenta de la situación que viven las personas privadas de la libertad. El objetivo principal es disminuir y acabar con el hacinamiento en las inspecciones, estaciones y subestaciones de policía, unidades de reacción inmediata y lugares similares. Episodios como estos y los altos índices de hacinamiento, fallas en las construcciones de estos lugares, falta de ventilación, servicios sanitarios y de salud llevó a que la Alta Corte concretara un plan de acción de 2 fases, cuya implementación deberá tomar máximo 6 años. El objetivo es eliminar de manera definitiva el uso de los denominados centros de detención transitoria y ampliar los cupos en los establecimientos carcelarios a nivel territorial y nacional. En otra decisión, el Alto Tribunal determinó que el IMPEC y la USPEC violaron el derecho a la salud de 2 internos en las cárceles de Jamundí y Cómbita. Más de 240 homicidios ocurrieron en el primer trimestre de este año, según el Observatorio de Seguridad de Cali. Las autoridades anuncian medidas para mitigar esta problemática. Fueron 82 homicidios los que se presentaron en el mes de marzo de este año. La cifra es menor en un 7% del mismo mes del año anterior. Solamente el fin de semana que pasó, donde hubo un puente, 14 homicidios. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, en el primer trimestre de este año hubo 242 homicidios, números iguales al mismo periodo del año 2021. Autoridades locales aseguran que trabajan para frenar este comportamiento delincuencial. Hemos llevado a cabo una modelación del sistema de blindaje total de la seguridad, donde mostramos la ubicación de las por comunas, de las alarmas comunitarias, de los botones de pánico. Los habitantes de Cali tienen la percepción de que este fenómeno va en aumento. En realidad ya no se puede salir a la calle. Vos salís con tu familia a una reunión, a un restaurante o algo y estás pendiente si llegan motos, si no llegan motos. Los barrios comuneros 1 y Alfonso Bonilla Aragón, ambos en el oriente de la ciudad, son los que más registran crímenes durante el primer trimestre, con 13 y 7 respectivamente. Seguimos actualizando lo que ocurre en Ucrania y hay una impresionante revelación en torno a la guerra. Registros satelitales son usados como recurso forense para esclarecer lo ocurrido en Bucha, muy cerca de Kiev. La aparición de los muertos en las calles sigue causando desconcierto en la comunidad internacional. El mundo no había visto todo lo que era posible en Ucrania hasta hace 48 horas. Ni las rutinas misilísticas, arrodillar ciudades a escombros, arrinconar a lo subterráneo a su gente, ni el afanoso éxodo por la vida había impactado tanto como el inerte paneo que entrega Bucha muy cerca de Kiev.
Más de 4 centenares de cadáveres y lo que sus rasgos relatan concentra la atención internacional sobre Rusia, autora de la ofensiva contra su vecina. Los registros satelitales de Maxar Technologies, narradores en tiempo real que han hecho de la de Ucrania una guerra sui generis, aplicadas a Busha y contrastadas con los primeros videos que dieron cuenta de la situación allí, mostrarían que muchos de esos civiles murieron 3 semanas atrás, cuando Rusia todavía controlaba militarmente el lugar. El diario The New York Times fue quien estableció el análisis que contradice las versiones de un aparente montaje esbozadas por el Kremlin, mostrando registros incluso del 11 de marzo en la calle Yablonska, con formas coincidentes a los cuerpos hallados hace 2 días, tras el repliegue ruso allí. Está claro que en esta guerra los argumentos no son solo retóricos, sino que se manifiestan en todas dimensiones, formas y colores, y son determinantes a la hora de conocerla y esclarecerla. Y volvemos a Colombia para hablar de nuestras regiones sorprendentes. Hoy conoceremos un paraíso natural considerado por la UNESCO como patrimonio biológico. Estoy hablando del maravilloso Caño Cristales. Esto se llama Entrance of the Gladiators y lo compuso Julius Flux, pero bueno, esa es una historia que les contaré algún lunes en un cuento para contar. Cuando escuchamos esto, irremediablemente pensamos en algo que nos hace reír, en un circo, en un stand-up comedy, en algo con humor, y no es gratuito. He estado pensando de dónde viene la risa, muy a propósito de que no me dieron ni 5 de risa ninguno de los chistes de los presentadores de los Grammy o de los Oscar, y compartiendo con un montón de gente todos cabemos en lo mismo y después no son chistosos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro? Uno tiene el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y en la mitad, esto parece sacado como de una cosa de robots, pero tenemos la central de detección de errores. Entonces, cuando a uno le cuentan algo, uno tiene un proceso lógico en la cabeza que lo lleva a pensar cómo va a terminar. Cuando ese proceso se rompe, la central de detección de errores intenta coordinar lo lógico y lo ilógico y hace que se produzca la risa. Por ejemplo, el chiste ese viejo que le dicen a uno porque está contento Aristóteles. Entonces uno se pone a pensar, bueno, Aristóteles era un filósofo naturalista, así que puede estar contento porque la retórica aristotélica, bueno, no sé, cualquier cosa. Y cuando le responden a uno porque se compró una camioneta con Platón. La lógica que uno armó se rompe por completo y esa central de detección de errores tiene que equilibrar las dos cosas y es ahí donde se produce la risa. Ahora, hay 2 formas de estimular esa ruptura lógica. Una es gestual, que es por ejemplo la de los 3 chiflados, ¿no? Voy a cambiar de calcetines, qué gran experiencia. Y la lingüística, que es cuando hay un proceso intelectual detrás de esa risa. Con eso en mente, entonces pensemos un poco por qué no nos dan risa los chistes de los Grammy y de los Oscar. Y es que claro, cuando uno tiene una lógica, esa lógica depende de un montón de significados culturales y de un montón de formaciones que uno ha tenido en su vida, ¿no? Dónde creció, cómo lo educaron, qué ocurre alrededor, qué pasa en su país. Entonces, lo que ocurre en Estados Unidos es muy diferente a lo que ocurre en Colombia o lo que ocurre en Italia. Por ejemplo, Cantinflas. Veamos un sketch de Cantinflas. ¿Dónde cree usted que está? ¿Y usted dónde cree que yo creo que estoy? Eso no lo sé. Pues debería de saberlo. Yo estoy donde no debo estar y usted está en su lugar, de manera que usted se queda y yo me voy.
Nos da risa a nosotros porque tiene que ver con nuestros referentes. Pero, por ejemplo, vean este de un italiano que se llama Totò. Cosa c'è? Questo signore non vuol darmi i soldi delle fotografie. Un momento, calma signore, ma lei chi è? Sono il proprietario della Fontana di Trevi. Traducción de esto, Totò dice que es el dueño de la Fontana de Trevi, que por supuesto pues es un lugar público que hace parte de la historia, etcétera, etcétera, y le cobra a la gente por tomarse fotos. Ese es el chiste. Veamos este otro de Louis C.K., que es un estadounidense. If you meet somebody, fall in love and get married, and then get divorced, because that's the best part. Porque siempre hace mofa de las minorías, de lo que está por fuera, ¿no? Él es un hombre blanco y desde su hegemonía de hombre blanco, pues hace chiste de todo lo que está por fuera, que es otra forma de hacer humor que por supuesto no es la nuestra, porque nosotros venimos estando fuera de muchos de esos estándares. Claro está que cuando el humor es bueno, da risa independientemente del país, del lugar, del momento, de lo que sea. Granadas, uvas, albaricoques, limones, aguacates y mangos. Y llegamos a oportunidades. Hay becas para profesionales interesados en cursos virtuales sobre comercio electrónico. Les contamos de qué se trata. En oportunidades para que profesionales realicen cursos virtuales gratuitos sobre comercio electrónico, vaya a la página www.ictex.go.co. Allí tendrá que ingresar sobre la opción becas, luego dar clic sobre la pestaña becas para estudios en el exterior. Selecciona el ítem becas vigentes y escoge la convocatoria e-commerce. Ojo, porque al ingresar encontrará las generalidades y los requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser mayor de 22 años y menor de 65, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7 a 5, contar con al menos un año de experiencia laboral en el área del curso, tener dominio del idioma inglés con nivel mínimo B2 y disponer de un dispositivo con acceso a internet. Atentos, porque el curso tendrá una duración de 5 días y será certificado por universidades de Singapur. Recuerde que la convocatoria va hasta el 18 de abril del 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más información deportiva. Es momento para hablar de tenis, porque todos estábamos esperando el debut de la actual campeona y defensora María Camila Osorio en el WTA 250 de Bogotá. Y la verdad sufrió un poco más para poderse clasificar a los octavos de final y finalmente lo hizo, pero porque se retiró su rival, la suiza Yelena, y por eso entonces pudo hacerlo. Pero definitivamente todas las cosas físicas de María Camila Osorio, todas sus molestias se están notando en este torneo. Camila comenzó muy bien, aunque la suiza se lo puso muy difícil. El primer set fue para ella en el tiebreak, 7-6, dejando a la chica Albon en 4 puntos. En el segundo la colombiana comenzó a apagarse y la suiza a crecer en su juego, y tanto fue el ascenso de la visitante que hizo ver mal a la colombiana. Finalmente la manga fue para Yelena In Albon con parcial 6-2. Se le vio incómoda a Camila, pero el tenis es así. Cuando mejor jugaba la extranjera y peor la colombiana, Yelena In Albon se lesionó. Pidió asistencia médica y se levantó, pero finalmente no pudo más. Y así, con mucho de suerte, la colombiana Osorio se instaló en octavos de final. Le doy gracias a Dios por la victoria. Obviamente no fue de la manera que me hubiese gustado terminar el partido. Agradecida con todas las personas que me apoyaron, que estuvieron ahí. Ese es el tenis. A veces cuando el juego no acompaña, la suerte sí. Así es, con su rival, se los voy a decir, Yelena In Albon. Sí, no se me va a olvidar otra vez el apellido. Pero bueno, ahora vamos con más actualidad deportiva y vamos con el resumen del día, porque tenemos varias cosas. Malas noticias para Alfredo Morelos. Por otro lado, varios equipos de la Liga de Baloncesto ya anunciaron que no van a participar y nosotros seguimos felices pues pudiendo ver el resultado y la evolución de Egan Bernal en su recuperación. Una lesión en su muslo izquierdo le dio fin a la temporada del colombiano Alfredo Morelos. Su equipo, el Rangers de Escocia, lo confirmó tras la cirugía a la que fue sometido. Desde ese país se dice que la lesión se produjo en la fecha FIFA, cuando el jugador estaba con la Selección Colombia. 3 equipos de la Liga de Baloncesto de Colombia descartaron su participación en el torneo del primer semestre. Cimarrones del Chocó, Cóndores de Cundinamarca y Piratas de Bogotá no estarán en la competencia que se planea desarrollar desde el 21 de abril. Las razones son económicas. Y Egan Bernal aprovechó sus redes sociales para hablar de su primera semana de vuelta por las carreteras del país.
En su cuenta de Twitter, el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia contó que recorrió 584 kilómetros en los últimos 7 días, un equivalente al trayecto que hay entre Bogotá y Cúcuta. Y les tengo noticias del cine. Resulta que Asghar Farhadi, que es el director de una película que se llama El Héroe, que se llevó el premio del jurado en el Festival de Cannes, y además un director que tiene ya 2 premios Oscar de la Academia entre pecho y espalda, fue hallado culpable de hacer plagio en esta obra. Al parecer, la productora del documental fue alumna suya y es documentalista también, y esa fue su idea, y él la registró, la usó sin su permiso y sus derechos, así que está a punto de irse a la cárcel. Y también les cuento que en el Museo de Barcelona un equipo de investigadores hicieron todo un proceso sobre los cuadros de Pablo Picasso e encontraron imágenes y dibujos escondidos ahí, pero mejor que sea Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, el que les cuente. Pablo Picasso, uno de los artistas más famosos del mundo, un hombre controvertido con un talento sin límites, además de su insaciable necesidad de crear. Su arte estuvo nutrido del pasado y del presente, anticipando lo que vendría años e incluso décadas después. Abrió nuevos caminos creativos, pero también dudas sobre las técnicas en sus cuadros. Por eso el Museo de Barcelona reveló un estudio científico sobre las pinturas del artista, resultados que examinan el proceso creativo, los materiales y colores de sus obras. La primera respuesta del estudio científico es que Picasso no reaprovechaba las telas por una cuestión económica. Al contrario, su intención era dejar un guiño en cada trabajo. Por ejemplo, para Picasso era usual pintar un cuadro sobre otro cuadro, como ocurre en el periodo azul del artista. Su composición, Azoteas de Barcelona, se vincula con la obra La Vida. Lo mismo ocurre con un retrato a su amigo James Abattoir y la obra La Mujer de la Cofia. Un diálogo constante entre sus obras que ayuda a descubrir los matices de sus creaciones imposibles de detectar en solitario y que ahora con ayuda de la tecnología le dan sentido a su frase célebre: cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Qué interesante, pintar sobre un cuadro ya pintado. Es información que solo encontrarán ustedes en RTVC Noticias y en nuestra sección de Cultura. Y con arte y con Picasso despedimos nuestra emisión central para hoy. Ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, estamos conectados 24/7. Chao. RTVC Noticias, emisión central. Bienestar. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. ¿Tienes entre 14 y 28 años? Inscríbete ya a Mundo Sacúdete